¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos realmente muy contentas porque pues es un privilegio tener en este espacio de Canal 22 a uno de los periodistas sin duda más destacados a nivel internacional y quien conoce a profundidad nuestra América Latina, tanto a sus líderes como pues, su vida cotidiana. John Lee Anderson, quien hoy me acompaña en este programa, ha escrito los diarios de mayor importancia, de mayor importancia a nivel internacional y actualmente es colaborador de pues uno de los semanarios más prestigiados del mundo, The New Yorker. Bienvenido, John, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a conversar contigo y hoy tomamos pues como pretexto este fantástico libro que has escrito gracias a la editorial Sexto Piso, Los años de la espiral, y que no es solamente un compendio de grandes piezas, de crónicas tuyas que fueron publicadas a lo largo de 10 años, ¿no? Yo creo que es un gran libro que traza una historia pues muy importante de una década, 2010 a 2020, un momento convulso de grandes transformaciones y cambios en América Latina. Así es que muchísimas gracias, John, por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, no, encantado de estar con ustedes. Es un privilegio. Muchas gracias por llamarme. No, al contrario, muchas gracias. Estamos muy contentas de tenerte aquí en este espacio. Y bueno, pues yo comenzaría por preguntarte sobre América Latina. Es un continente por el que has viajado, conoces perfectamente la lengua, has escrito de muchísimos de sus líderes, tienes una biografía emblemática sobre el Che Guevara. En fin, que has recorrido este continente a diestra y siniestra. Yo empezaría por preguntarte, ¿qué es para ti América Latina? Es el mundo nuevo, es el nuevo mundo. No sé cómo lo queremos llamar, pero es el primer continente en donde se mezclaron las razas de todo el mundo. Y para mí eso lo hace especial y distintivo de los demás. Es decir, por primera vez, empezando con una conquista cruenta hace 500 años, empezaron a mezclar las razas de Europa, de África, con ese continente de gente indígena, aborígenes. Y bueno, tenemos un ser nuevo que no es de una sola raza, sino de varias. Y eso mismo nos ha de dar esperanza y hemos de entender que eso es un hito histórico especial, que por supuesto que está en evolución, pero que es lo que distingue a América Latina de los demás lugares. Entonces, es el nuevo mundo. Y justamente más allá inclusive de la fusión de razas, con todo lo que significa eso, es el lugar de la esperanza, el porvenir, el futuro, considero yo. El porvenir y el futuro, pues bellísima definición la que nos traza sobre América Latina. Y una de las características de esta década de la que hablas en este libro de los años de la espiral es lo que tú mismo señalas en tu prólogo, que es pues el eclipse de la flamante marea rosa, como tú la llamas, ese momento luminoso en donde América Latina estuvo gobernado 10 países prácticamente por grandes líderes, ¿no? O sea, recordamos desde Mujica, Rafael Correa, Lula da Silva, el propio Evo Morales, en fin, creo que fue un año muy importante, así es que, ¿a qué debes tú este descenso y este auge? ¿Cómo podemos entender este momento de izquierdas en América Latina que tú llamas el de la marea rosa? Mira, no fue mi etiqueta, me parece un poco, no es perfecto la etiqueta esa María Rosa, pero así lo empezaron a llamar los medios, creo que en anglosajón. La BBC, de hecho, ¿no? Y un poco se quedó, The Pink Tide, sí. Exacto. Pero mira, yo creo que esa segunda oleada de la izquierda en América Latina, que nos podemos asociarlo con el chavismo, ¿no? Con el surgimiento de Chávez a mediados de los 90, llega al poder en 99 y al año o dos empieza Venezuela, país petrolera, con un boom en la alza del mundial de los precios que le hizo entrar a Venezuela $1 trillón, una cantidad de dinero inusitado, no solamente para su país, sino para la región.
Fidel Castro en Cuba todavía estaba vivo y le mentoreó a Chávez. Y Chávez decidió consagrarse al socialismo de Fidel Castro. Y junto con esa bonanza económica, la cercanía con Fidel y la coincidencia de la llegada al poder de un George W. Bush, y a partir del 11 de septiembre empieza con una campaña bélica en el mundo, el Chávez se radicalizó y utilizó sus recursos y su poderío nuevo y los consejos de Fidel para internacionalizar el mensaje de la revolución por segunda vez en 50 años. Lo vimos y tuvo auge debido a que justamente había un vacío en el poder. Había una Estados Unidos beligerante, Claro. había dinero entrando a chorros, no solamente a Venezuela, también a Brasil, y como bien mencionabas, a Lula, que claro, era un ser afín, aunque quizás menos flamboyante, menos demagogo que Chávez, Chávez. Pero mira, un ser John, afín. creo que es Y importante, juntos, perdóname que te interrumpa, porque sí, este punto me parece fundamental, porque tú también lo trazas en el libro. Habría que diferenciar, digamos, que la presencia de Chávez, un líder importante en la región que, como tú dices, tejió grandes alianzas con el propio Fidel Castro, pero esto que tú de alguna manera también llamas los populismos autoritarios en América Latina, que de alguna manera se podrían identificar con Chávez, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la presencia de Lula, de Rafael Correa o incluso de Evo Morales, ¿no, John? Son líderes no, diferentes. mira, pero se hicieron migas. Quiero decir, no estamos hablando de un club, pero Ya. sí eran seres afines, amigables, y entendieron que aunque habían diferentes métodos y estilos, se hicieron migas. Y de hecho, el resto del mundo empezó a señalar y a decir, vaya, mira, América Latina ya está capitaneado por una decena de izquierdosos, exguerrilleros, socialistas y demás. Tú me preguntaste por qué el auge y por qué el El descenso. descenso. Considero que mucho del auge tiene que ver con esa coyuntura rara que se dio a partir del 11 de septiembre, en que, repito, Estados Unidos muy beligerante, un desazón de muchos países de verlo así y querer crear, sobre todo Chávez, un mundo, como él decía, multipolar. Ya no consideraban que Estados Unidos estaba abusando de su poder en estas guerras, primero en Afganistán y luego empantanado en Irak, y con ese discurso de tú estás conmigo o no estás con nosotros de Bush, en que polarizaba el mundo. Daba la casualidad de que China empieza a surgir como un gran comprador de commodities, ¿no? De petróleo, de minerales, y América Latina es un gran continente lleno de materias primas, empieza a comprar. La alza del petróleo hizo entrar chorros de plata a Venezuela, pero también a Brasil. Brasil empieza a emergir como un país de por sí, ¿no? Un país que empieza a caminar a través de Lula en los estrados del mundo. Claro. Hay un momento de euforia, eh, y pero una cosa que empezó a suceder, que es que así como la leche cuando lo hierve se sube rápido como espuma, también baja. Y lo que pasó es que esa efervescencia que trajo y el dinero detrás, que ayudó a recursear sus regímenes y a solventar procesos afines en El Salvador, en Ecuador, en Bolivia, así, ¿no? También empezó a diluir por varias razones. Considero primero que el afán, o sea, el estilo caudillista o un poco demagoga no hacía la necesidad, no veían la necesidad de construir partidos muy enraizados en el pueblo. Ciertamente la revolución boliviana estaba lleno de gente entusiasta en sus mejores momentos,
pero que pusieron una polera roja y gritar consignas en la calle se creían revolucionarios. Ya. Ponerte una polera roja no te hace revolucionario, ¿no? Es algo como los cubanos pues han tenido 3 generaciones para engendrarlo, eh, por, por buenas y malas. Lo otro es que muere Chávez, muere Fidel, se cae de nuevo el boom de los commodities y el dinero empieza a evaporar. Luego tienes un Obama que hace migas, que intenta enterrar las hostilidades del pasado de la Guerra Fría, pero es reemplazado por un Donald Trump, ¿no? Y entonces hay una serie de razones, factores, tanto prácticos como literalmente la economía, el dinero, que solventa las cosas, las políticas, su apariencia y luego su desaparición hacía difícil la persistencia en el poder, ¿no?, de estos. John, permíteme que te interrumpa justamente en este momento, porque todo lo que explicas es muy claro, pero también hay otra narrativa que se suma para hablar de este eclipse de, digamos que de estos gobiernos de izquierda, progresistas o populares en América Latina, y tiene que ver con, digamos, problemas que son ligados a la corrupción, por ejemplo. Muchos de estos gobiernos no pudieron escaparse de alianzas incluso innombrables, de muchos problemas de corrupción. ¿Qué piensas sobre este punto? No, exacto, es muy cierto. O sea, lo que iba a decir es que eran socialistas y exguerrilleros que llegaron al poder y se creían socialistas todavía o querían imponer el socialismo o una suerte de socialdemocracia, pero se vieron una vez en el poder encontrándose con que tenían que hacer alianzas con sus adversarios ideológicos, el gran capital. Y algunos, o sea, eran socialistas capitaneando países capitalistas. Y esa paradoja, algunos fueron capaces de lidiarlo un poco mejor que otros. Diría que Pepe Mujica bastante bien, Michelle Bachelet bastante bien. Otros que quisieron imponerse y se vieron enfrentados, ¿no? Recordamos los duelos adversariales de Chávez con determinados sectores de su país o de Rafael Correa, ¿no? La traición en el gobierno de Lula, ¿no? De su vicepresidente, que de alguna manera contribuyó a ese impeachment de Dilma Rousseff también, ¿no? Así es, dramático, ¿no? Entonces, algunos se corrompieron. Por ejemplo, en el caso de Lula, aunque le acusan de corrupción, a mí no me consta que así sea. De que sectores de su gobierno sí, yo creo que sí. Algunos personeros, inclusive de sus propias filas, se corrompieron. Pero la dinámica tóxica de esa alianza de seres Temer, opuestos, ¿no?, se le comieron vivo, ¿no? Y se les echaron el piso de... Exactamente. O sea... Déjame hacer una muy breve... Sí, perdóname, John, déjame hacer una muy breve pausa, porque quiero continuar justamente conversando en este punto, ¿no? De, además de la corrupción, ¿cómo podemos explicar que gobiernos que además se enfocaron en contra, digamos, de las políticas neoliberales, pues de pronto vivieron este eclipse y esto causó? Permíteme hacer una brevísima pausa y volvemos en un instante. Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos, de demostrar que son el futuro de México. Llegó el momento de ser solidarios, llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito. Llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados. Llegó el momento de creer, porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos. Somos PT. El PT está de tu lado.
Regresamos a esta extraordinaria conversación con John Lee Anderson, uno de los periodistas pues más destacados a nivel internacional, y pues hemos tomado como pretexto este maravilloso libro editado por Sexto Piso, Los años del Espiral. Antes de hacer esta brevísima pausa, John, y cuando hablábamos de pues estas alianzas indeseables, ¿no? Esta tentación, la corrupción en algunos gobiernos de izquierda en América Latina, hay algo que llama también la atención. Son gobiernos que en su gran mayoría emprendieron una lucha contra el neoliberalismo. Algo que evidentemente, bueno, pues buscaba la igualdad de sus propias sociedades. Entonces, ¿dónde estuvo el error ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió para que no lograran ir en contra, digamos, que de todo esto? Extender confianza a gente desconfiable. Es decir, en el caso de Lula, dejar que su sucesor, Dilma Rousseff, se aliara por aparente necesidad política con un tipo Temer, Michel Temer, del viejo estirpe político brasileño, sumamente corrompido, ¿no? Que terminó traicionándola y conspirando en contra de ella, llevando a cabo su caída a través de un impeachment y a su vez dejando pie a la investigación en contra de Lula, que terminó en su encarcelamiento, y finalmente el vacío en el poder que dejó que alguien tan inconcebible, inaceptable como Jair Bolsonaro llegara al poder, la ultraderecha. En fin, yo creo que fue sí, un poco de ignorancia por parte de esta gente que habían estado en las luchas sindicales y de calle, bueno, en el caso de Dilma, hasta guerrillera en su momento, creyendo en la buena voluntad de gente de la política establecida, sin darse cuenta de su capacidad para la corrupción y la traición. Eso fue, y dejar las estructuras en el poder. Digamos, Fidel habría dicho a Lula que fuera a radicalizarse más. Lula llegó al poder en un momento en Brasil en que sintió que no podía mover las instituciones mucho. Hizo mucho para sacar prebenda y capacidad para emprender políticas nuevas, sociales, inusitadas en Brasil, como la Bolsa Familia. Logró levantar 20 o 30 millones de brasileños de la extrema pobreza a duras penas. O sea, logró eso, fue un gran logro de su gobierno, pero a la misma vez quizás se quedó cómodo y demasiado confiado de sus alianzas políticas, que eran realmente tenebrosas. Tenebrosas. En este punto, John, yo te preguntaría, ¿qué podemos aprender en México de todo este momento? Y lo pregunto porque pareciera que nuestro país llegó tarde, por decirlo de alguna manera, este gran momentum de los gobiernos de izquierda, progresistas en América Latina, pues como tú mismo lo haces, lo comentas aquí en tu libro. Mientras esto ocurría aquí en México, teníamos un partido conservador como el PAN, que había ganado las elecciones del 2000 y que terminó después en una cruenta guerra contra el narcotráfico, y después el regreso del PRI. Hoy tenemos a un líder, Andrés Manuel López Obrador, con muchas de sus particularidades, pero insistente en que nuestro país está en una lucha, en una guerra contra el neoliberalismo. ¿Qué vamos a aprender, en tu opinión? Mira, yo conozco el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Creo que debido a y entiendo cuáles son sus pretensiones, habla mucho de la Cuarta Transformación. Habla mucho y tiene sus mañaneras todos los días. Creo que no le es aconsejable intentar dominar la pauta mediática al grado que lo está haciendo con una conferencia de prensa todos los días. Peca del populismo. O sea, no lo incluyo ni le defino de populista autoritario de la misma manera que un Trump ni Bolsonaro, pero es inescapable que está en el mismo canasto con su afán mediático. En cuanto a su deseo de transformar el país y su política económica, pues vamos a ver. De momento, teniendo Donald Trump en el poder,
yo no creo que se puede ver más allá del horizonte inmediato, porque ha sido obligado o coaccionado a, a entrar en un duelo, un baile con Trump y con la gente de Trump a través de la NAFTA y el cambio, la transformación de ese tratado entre los dos países, más migración, que no permite de momento pensar en un México que se despega de forma soberana en un nuevo surco económico. De momento no lo estoy viendo. Más bien vimos un reajuste del tratado neoliberal que ya hubo a través de NAFTA, se cambió de nombre, fue más favorable para Estados Unidos que México, y México ya sirve de policía norteamericana dentro de su propio país en cuanto a la migración centroamericana. O sea que, ¿qué cambio económico vamos a ver? Además, tuvo que hacer alianzas, algo parecido a lo que hizo Lula en Brasil con grandes capitalistas de su país. Y no está del todo transparente las intenciones ni los motivos de aquellos aliados, ¿no? Quizás si creemos en él, puede ser, pero ¿quiénes son exactamente estas personas? ¿Acaso no son caciquismos del neoliberalismo ellos mismos? Pregunto yo. Hay muchas cosas que hay por ver. Quisiera ver que la política mexicana fuera más transparente y ojalá el gran momento de despegue soberano mexicano se puede dar. Pero yo creo que para eso se necesita un cambio primero de régimen en Estados Unidos, un adiós al señor Trump. Que está por irse, o sea, porque está por decir. ¿Ah? De alguna manera estamos a punto de ver justamente esto que podría ser pues el ocaso de la era Trump, ¿no? Tú dijiste no? el ocaso. Sí, fue un desliz freudiano, pero estaría de acuerdo. Entonces, Sí, ¿tú ves que Trump seguirá en el poder? ¿O qué va a pasar? Porque de eso dependerá también la correlación de fuerzas entre México y Estados Unidos, ¿no? De lo que ocurre en la elección en noviembre en Estados Unidos. Sí, mira, yo yo no puedo adivinar. Yo con todo mi ser y fervor quisiera ver al Trump no solamente sacado de la Casa Blanca, sino sacado en una chaqueta de fuerza y encarcelado, porque creo que ahí es donde pertenece, en un calabozo, no en la Casa Blanca. Está minando la democracia en Estados Unidos y teniendo un efecto dañino en los demás países del mundo, incluyendo a México. Hasta que se va de la Casa Blanca, México va a estar en vilo, considero yo. Al llegar cualquier otra persona, podría ser un canguro a la Casa Blanca, ojalá Joe Biden, México estará mejor, ¿no? México puede empezar a volver a tener una relación bilateral de gente adulta y seria, ¿no? Sea quien sea que está en la Casa Blanca, pero sin este disparatado que es Donald Trump. ¿Cómo ves esta correlación de fuerzas hoy en América Latina? Como te decía, México con un líder como Andrés Manuel López Obrador, pues muy particular. ¿Cómo ves que tejerá otro tipo de alianzas en un momento en el que vemos a las derechas populistas entronizadas, caso Jair Bolsonaro, bueno, el propio Donald Trump, Ortega, no se diga, en fin? ¿Qué vamos a ver? Porque justamente una de las preocupaciones en este momento es el arribo de esa derecha populista que tú comentas aquí en este libro. ¿Qué papel juega aquí México? Bueno, México podría volver a jugar un papel importante en la región como siempre la tuvo. Hay que recordar que en los años del PRI, México tuvo una política exterior independiente, muy independiente, singular, mantenía relaciones con Cuba, a diferencia de todos los demás países del hemisferio, un poco dándose en la cara a Washington. Creo que se sentía obligado a tener una política exterior hasta contrario, ¿no? Debido a su cercanía y la frontera que tiene con Estados Unidos. México está hasta obligado a tener a veces una política escabrosa o espinosa con Estados Unidos, porque si no se lo traga. Y entonces, eso de momento, por el duelo Trump,
con AMLO ha resultado mermado en este momento. Lamentablemente, México se encuentra muy arrinconado debido a las políticas beligerantes de Trump. No ha podido asumir ese rol de antes de liderazgo, de independiente en la región. Es más, en la votación hace poco para el nuevo director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, este gobierno de centro izquierda de Andrés Manuel López Obrador dio el voto a candidato de Trump, que es un cubano americano de la extrema derecha de Miami, que hasta hace Mauricio Clavel Carón. Y así se hizo casi un voto solitario, ¿entiendes? Se hizo una distancia con los países de la región en cuanto a esa decisión. Yeah. Mi deducción es que ahí había coerción. Es decir, el futuro director de la BID es alguien que va a tener mucho poder en cuanto a préstamos y créditos en la región. Y entonces seguramente hubo alguna conversación al respecto y por eso se sintieron obligados en escogerlo. Yo quisiera ver un México recuperado en cuanto a su soberanía y su voz digna en la región, no subeditado a coacciones y presiones de Washington, sobre todo de esta gente de Washington. John, te quiero preguntar un poco para ir cerrando nuestra conversación, aunque me quedo con muchísimas preguntas sobre la mesa, pero no podría irme sin preguntarte qué opinas de todos estos movimientos sociales que estallaron antes de la pandemia y que ahora están de regreso, estas revueltas que han recorrido una gran parte de América Latina, Ecuador, Colombia, Chile, bueno, incluso México, ¿no? Movimientos anticapitalistas, movimientos ecologistas, movimientos feministas. ¿Qué papel va a jugar la sociedad en este momento, John? Mira, yo creo que va a ser clave. Como bien has dicho, están volviendo. Hemos visto estas manifestaciones en Colombia, en Chile, y las imágenes aborrecibles del comportamiento violento de la policía, ¿no? En ambos países. Terrible. Algo parecido, un reflejo negativo, algo parecido a lo que hemos estado viendo todos en las calles de Estados Unidos con la policía y las manifestaciones antirracistas, ¿no? Entonces, ojalá eso no se extiende más. Estoy hablando del comportamiento policial, pero se nota que hay problemas ahí. Mira, estamos todos en limbo todavía con la pandemia. Hasta cierto punto, las consecuencias de todo este periodo de desempleo y demás está aguantado todavía, ¿no? Porque sigue la pandemia. Pero pronto o largo, va a empezar a cobrar en fuerza el costo social y económico y político. Entonces, esos estallidos sociales que vimos el año pasado y que empezamos a ver rebrotes ahora, yo creo que van a venir con fuerza en el futuro próximo. Y ojalá, digo yo, ojalá de adentro de estos chicos activistas y estudiantes empiezan a surgir liderazgos nuevos en una región que falta. Yo no hablo de caudillos, de líderes visionarios con carisma, no. Estoy hablando de líderes con ideas, y posiblemente líderes con ideas regionales, cooperativas, que intentan erigir plataformas políticas nuevas. Porque considero yo que estamos en un ruedo, como digo yo, un poco en Latinoamérica, pero todo el hemisferio está en una especie de rueda cíclica en que empezamos a ver remilitarización en las sociedades, empezamos a ver despotismos. Todo esto lo vimos antes, no lo queremos volver a ver. No, pues no lo queremos. La voz de los jóvenes a surgir con ideas nuevas y crear políticas nuevas. Así es, John, pues ojalá que así sea, de verdad, pues que todas estas manifestaciones sociales desemboquen en eso que tú has comentado. Te quiero agradecer muchísimo esta entrevista, un privilegio conversar contigo, John Lee Anderson, y gracias por este maravilloso libro que nos has regalado, Los años de la espiral, editado por Sexto Piso. Hasta pronto, John Lee Anderson, y que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Hasta pronto y gracias a todas, a todos por acompañarnos.
Descanse, nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22.